la ley de cannabis medicinal y de cáñamo de alguna manera lo que nos permite es no solamente aumentar la producción y el valor de aquellos sectores que ya producen en el sector farmacéutico, como describía Matías, sino también de generar una nueva economía o nuevas economías, entendiendo que de alguna manera tenemos ventajas competitivas que nos permiten que con la participación y el control del sector público, el desarrollo de las provincias nos permita avanzar también en la generación de nuevas actividades y de nuevos empleos para las diferentes regiones de la Argentina. Lo mismo pasó con la construcción. Veo a los dos expresidentes y presidente de la Cámara y veo al secretario general del sindicato. Trabajaron juntos en una idea que nos permite hoy pensar en promover el desahorro de los argentinos a partir de transformar la construcción en un instrumento de ahorro. Hay hoy en el Congreso una ley que de alguna manera lo que nos permite no es solamente generar 140.000 empleos o 4.500 millones de dólares de inversión directa en menos de un año y medio, sino que además nos permite transformar el ahorro de los argentinos que está guardado en un colchón en ahorro que genera empleo, que genera trabajo, a partir de lo que representa la construcción. Y seguramente en las próximas horas tengamos la misma situación con algo que han trabajado ustedes y que ha trabajado el Ejecutivo alrededor de esa usina fabulosa generadora de dólares y de trabajo en la Argentina, que es el turismo. El previaje nos mostró una foto y nos dejó enseñanzas. No solo sirvió para recuperar a aquellos que en la pandemia se habían de alguna manera perjudicado o casi desaparecido, sino que además nos permitió establecer que Argentina tiene oportunidades alrededor de la generación de valor y empleo en el turismo, entendiendo que en lugar de hacerlo de manera masiva, con el aprendizaje de hoy, lo tenemos que hacer de manera focalizada para extender las temporadas de estación de los distintos puntos turísticos, para promover nuevos puntos turísticos y para que en todo caso la oferta sea también pensando de manera federal en la Argentina y promoviendo y fortaleciendo aquellos sectores que más necesitan de la inversión pública para desarrollarse en cada uno de los rincones de nuestro país. Seguramente el trabajo de este Consejo agregue nuevos temas para el debate en el Parlamento. Nosotros ahora como Parlamento tenemos la responsabilidad y la obligación de resolverlo. Y quiero aprovechar el mensaje que ustedes dan, que da este Consejo, que muestra la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas para hacer también un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina. Este no es un año electoral. Y este es un año en el que sentados a una mesa, gobierno y oposición, podemos darle a los argentinos, no solamente en los temas que acabo de enumerar, sino en otros temas, políticas de Estado, alrededor de la educación, alrededor de la economía del conocimiento, alrededor de la desconcentración federal de la Argentina, tenemos la oportunidad de dar respuesta. Ojalá que esta foto, que de alguna manera hoy, para los que estamos sentados acá, les puedo asegurar que le regalan a todos los argentinos una foto maravillosa. Ojalá que esta foto que ustedes le regalan a los argentinos, de que los diferentes se pueden sentar en un mismo lugar y ponerse de acuerdo, sirva para que nuestro Congreso entienda que en algunos temas los diferentes nos podemos sentar y ponernos de acuerdo para darle a los argentinos certezas y futuro. Muchas gracias.
Señoras, señores, en este acto de presentación de la Agenda Federal Productiva 2022, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Felicitaciones a los que han merecido el reconocimiento que hoy le han dado. Y gracias al Consejo Económico y Social por el trabajo que viene haciendo. Gracias, Gustavo, por todo tu esfuerzo. Miren, cuando estaba por asumir, un día vino a verme mi querida amiga Alicia Bárcena. Ayer estuve 3 horas charlando con ella de todo lo que le pasa al mundo y de lo que pasa a la Argentina. Alicia es aún hoy la directora ejecutiva de la CEPAL. Y en verdad su aporte es importantísimo, de un enorme valor. Y ayer hablábamos de la necesidad de seguir trabajando para que el mundo entienda que no podemos seguir en el mundo en el que vivíamos, que el mundo en el que vivíamos era profundamente injusto y que era necesario que cambie en sus lógicas de producción, pero fundamentalmente que cambien en sus lógicas especulativas para que favorezcan una mejor distribución del ingreso en el mundo. Alicia es una persona que piensa como nosotros y por lo tanto es muy grato hablar con ella. Está dejando CEPAL en los próximos meses y se está yendo a trabajar con mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Ella es mexicana, con lo cual retornará a su tierra. Pero lo que le pedí es que siga muy cerca nuestro, porque la ayuda que nos ha dado es incalculable, incalculable. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué me cuenta todo esto? Porque la verdad ayer con Alicia compartí una serie de reflexiones sobre el estado actual de las cosas, sobre las cosas que creo que debemos hacer, sobre las cosas que creo que debemos cambiar, sobre la oportunidad que tenemos para que ese cambio ocurra. Nosotros venimos desde hace 2 años planteándole al mundo que el mundo no es justo. Y además debimos atravesar un tiempo, que fue el tiempo de la pandemia, donde esa desigualdad y esa injusticia quedó revelada ante nosotros. Primero, la primera reflexión que todos debimos hacer y todos debimos hacer es: nosotros somos conscientes que de repente apareció un virus imperceptible al ojo humano y que atacó a todos por igual. No diferenció entre ricos y pobres, atacó a todos por igual. Y atacó a todas las economías del mismo modo. Algunos tenían más espalda para soportar ese padecimiento, otros teníamos menos. Pero la verdad es que nos atacó a todos. Nosotros nos dimos cuenta cómo esas burbujas financieras se pinchaban en un segundo por la presencia de esa realidad. Nosotros advertimos que en verdad lo único que quedó en pie fue la inversión genuina, la inversión real, lo que se invirtió en empresas, lo que se invirtió en producción, lo que se invirtió en fábricas. Eso es lo único que quedó en pie. Si nosotros somos conscientes de eso, lo primero que tenemos que hacer es poner en un lugar de privilegio, en un lugar de reconocimiento, al que invierte para que se produzca, para que se dé trabajo y para que se desarrolle. Es lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos que explicar claramente que en verdad lo que queremos es ese capitalismo que invierte, arriesga, da trabajo, produce, genera desarrollo, que no es lo mismo que crecer, porque el crecimiento muchas veces queda en el bolsillo de unos pocos, mientras la miseria se distribuye en millones. Y el desarrollo permite que el crecimiento
sea para todos, sea equilibrado e igualitario. Y en verdad yo no tengo ningún interés en crecer, tengo interés en que la Argentina se desarrolle, que son dos cosas distintas, muy distintas. Y le decía ayer a Alicia, mirá, lo hemos visto, ¿por qué lo seguimos discutiendo? Siempre recurro a una frase de un sociólogo americano, Berger, que alguna vez en una de sus obras, no tengo idea con cuál de los libros que leí de él, me dejó pegado en la mente una frase que siempre repito. La mayor muestra de decrepitud de una sociedad es el momento en que una sociedad discute lo obvio. Y yo lo que siento es que es tan obvio lo que estoy diciendo que no deberíamos discutirlo más. No nos dimos cuenta de lo que pasó. Piensen ustedes que la pandemia apareció, afectó mucho a los países muy pobres, afectó mucho a los países muy ricos. Pero fundamentalmente puso en evidencia la inutilidad de la lógica de la especulación financiera, porque todo desapareció en un minuto. Y también dejó en evidencia que la inversión productiva se mantuvo en pie y que si el mundo se recupera es porque esa inversión productiva quedó en pie. Porque en verdad la pandemia fue como una bomba neutrónica. Se llevó vidas, pero dejó las estructuras en pie. Y si pudimos recuperarnos es porque esas estructuras existían. Lo que no existía era el dinero de los especuladores, se había evaporado, había desaparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que construir otra realidad, porque esa realidad no sirve de nada. Es muy frágil. Un virus puede terminarla en segundos. Y quiero decir también que la pandemia nos demostró la desigualdad en otros momentos. Por ejemplo, en el momento en que empezamos a encontrar la solución. Porque en ese momento, el 10% de los países más poderosos guardaron para sí el 90% de las vacunas que se producían. Y el 90% del mundo penaba por tener una vacuna. Y penaba por el mundo buscando una vacuna. A nosotros nos criticaban mucho en esos días, pero la verdad es que íbamos a donde nos vendían vacunas. Nos vendía vacuna Rusia, íbamos a Rusia. Nos vendía vacuna China, íbamos a China. Nos vendía vacuna India, íbamos a la India. Nos vendían vacuna a los americanos, fuimos a los americanos. Porque la verdad, lo que en ese momento ocurrió es que los países centrales se guardaron la vacuna para ellos y no la distribuyeron en el mundo. Y ahí también entendimos la importancia que tiene para un país que la ciencia y la tecnología se desarrolle. Porque si hubiéramos sido capaces de haber desarrollado nuestra propia vacuna a la velocidad que la necesitábamos, no hubiéramos tenido este problema. Ahora lo estamos haciendo. No vamos a tener una vacuna, creo que vamos a tener 3 o 4. Ahora tenemos 3 o 4 vacunas en marcha, producto del trabajo conjunto de la actividad privada con universidades públicas y con el CONICET. Y yo lo celebro. Pero en aquel momento tuvimos que vivir ese momento. La primera pregunta que yo ayer me hacía con Alicia era, ¿qué necesita la humanidad para darse cuenta de la injusticia? ¿Qué más necesita? Algunos datos dicen que más de 6 millones de personas han muerto por la pandemia, que muchas más se enfermaron. ¿No nos alcanza tanta muerte para decir cambiemos? Esto así no puede seguir. ¿Qué más necesitamos? Pero parece que la humanidad no aprende, porque después de semejante dolor, de semejante tragedia, de semejante hecho tan traumático, se desata una guerra.
Una guerra entre los poderosos, Estados Unidos, Rusia y Europa en el medio. Y las guerras del presente no son las guerras que conocimos, donde había un teatro de operaciones, donde se disparaban balas. Es una guerra donde se disparan misiles, se mata gente, se avanza con tanques, se bombardea desde aviones, pero es una guerra donde la economía entra en juego y como nos hemos globalizado, todos quedamos afectados por esas guerras. Entonces, siempre digo yo que a mí me encantaría tener un presidente que me cuente sus experiencias, pero la verdad que, gracias a Dios, ningún presidente tuvo la experiencia que tuve yo, de tener que gobernar en una pandemia en un país destruido como el que recibimos. Y la verdad es poca la experiencia que me pueden brindar en ese punto. Porque las salidas que tuvieron y que aprovecharon muchos, yo no las tuve. Ahora, lo que sí quiero soñar es que esta sensación que tengo yo de que tanta muerte y tanta dolor no haya sido en vano y podamos empezar a construir un país diferente donde tanta injusticia desaparezca, donde tanta desigualdad desaparezca, donde la pobreza sea un problema no de los pobres sino de todos nosotros, eso podemos hacerlo posible. Ayer tuve una charla con amigos de la UIA y con amigos de la CGT. Una primera charla, en la que tienen que estar muchos más, ¿eh? Y les planteaba, miren, hemos probado 1000 formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Y en verdad, yo sé que todo el proyecto de futuro del país, eso que acaba de contar en su maravilloso discurso, o explicar en su maravilloso discurso Gustavo, y explicar con tanto detalle en su presentación Matías, eso es una Argentina que proyectamos a futuro. Y eso tiene que seguir trabajándose en este ámbito, con la participación de todos y de todas. Pero la Argentina tiene urgencias. Y las urgencias también debemos resolverlas. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Porque, entre otras cosas, el capitalismo necesita de gente que consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores es un capitalismo que se mata, que se suicida. Y lo que tenemos que garantizar es el consumo de nuestra gente para que ese capitalismo siga vivo, para que el que invierte tenga ganas de invertir y seguir invirtiendo para crecer. Y nada lastima más que la sensación de crecimiento que la inflación. Porque lo que sentimos es que lo que ganamos no nos alcanza, nos dura poco. No nos deja ahorrar, no nos deja proyectar ni crecer a futuro.
Nosotros tenemos como sociedad el deber de tomar este momento que es fundacional. No lo pudimos hacer antes. Ustedes dirán, ¿pero por qué no lo propusiste el primer día? La verdad es que lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, pero lo que es cierto es que el escenario no estaba dado. Porque era muy difícil pensar este escenario cuando teníamos 100.000 millones de dólares de acreedores privados reclamándonos que paguemos. Tuvimos primero que resolver ese problema. Y cuando terminamos ese problema, era muy difícil proyectar el futuro con una deuda de 45.000 millones de dólares con el fondo y que este año nos obligaba a pagar 19.000 millones de dólares. Había que despejar esos problemas para poder animarnos a pensar en el futuro. Y ayer lo hablábamos, ese escenario ha empezado a despejarse. Ahora ya tenemos claro dónde está el horizonte. Ya sabemos que este año no vamos a tener que desembolsar 19.000 millones de dólares que hubieran postergado a millones de argentinos. Y sabemos que tenemos que crecer. Y sabemos que tenemos que producir más. Miro con tranquilidad que la tasa de desempleo baja. Miro con intranquilidad que hay 1.300.000 argentinos que viven de un plan que el Estado le da, porque lo que necesito es que esos argentinos vuelvan al trabajo formal, porque no son argentinos que no trabajan, son argentinos que trabajan, pero que no tienen ninguno de los derechos que tiene un trabajador formal. Y también me doy cuenta que en la Argentina, por las crisis recurrentes, ha nacido algo que se llama economía popular, de la que por ahí el Chino Navarro habló antes que yo, no lo sé, pero que nosotros tenemos que reconocer como un dato de la realidad. A mí me costó mucho entenderlo. Allí hay una economía que se mueve al margen de la economía formal, que incluye a millones de personas y que nosotros no podemos hacer de cuenta que no existen. Que nosotros tenemos que darle un marco regulatorio distinto al de la economía formal para abrazarlos, para incorporarlos, para hacerlos parte de la sociedad argentina. Porque con la honestidad que debemos hablarnos, esa economía ha llegado para quedarse, yo creo que por mucho tiempo. Y no podemos esperar que el crecimiento derrame sobre ellos, porque el derrame no existe. Ya lo vimos muchas veces. Muchas veces nos hablaron del derrame. El derrame no existe. No existe. Lo que se derrama va al bolsillo del poderoso. No va a los pobres. No va. Allí también tenemos que darnos un trabajo. En un mundo, además, que nos somete a infinitos exámenes. Porque todo esto que debemos hacer, lo tenemos que hacer en una sociedad que reclama, con razón, con motivo, el fin de las desigualdades en materia de género. Y eso hay que atenderlo. Y todo lo que construimos tenemos que construirlo con perspectiva de género, incluyendo, aceptando la diversidad. Pero es un aprendizaje que como sociedad hay que hacer, que todavía a muchos cuesta. Yo ya estoy deconstruido, se llama, Malena. A mí ya me deconstruyeron, entonces lo entendí. Pero a muchos no. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. No es posible que en los tiempos que vivamos, por un mismo trabajo, una mujer gane menos que un hombre. No es posible. Y no es posible que se elija primero un hombre antes que una mujer. No es posible. Eso hay que cambiarlo. El mundo lo reclama, la sociedad lo reclama. Vamos a ser mejores si hacemos esas cosas. Pero también vivimos en un mundo que nos reclama cuidar el clima.
Hemos visto hace un mes atrás incendiarse el 10% del territorio correntino. Un año antes vimos incendiarse Lago Puelo y muchos bosques nativos del sur de la patria. Hay que prestar atención a este problema, porque el problema del cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente, está entre nosotros. Complica nuestra vida del presente. Y algo tenemos que hacer para afrontarlo. Argentina tiene que tener una nueva ley de bosques nativos, una nueva ley que cuide los montes, porque en esos bosques, en esas selvas y en esos montes está el oxígeno que necesitamos. Y el mundo debe reconocer que los que queremos convertirnos en el pulmón del mundo tenemos derechos. Néstor decía, Argentina es acreedor ambiental, y tiene razón, porque es mucho más el oxígeno que brinda que el carbono que emite. Sin embargo, nadie nos reconoce esa condición de acreedores ambientales. Y hay que dar una pelea en el mundo para que nos lo reconozcan, como seguimos dando la pelea por las sobretasas en el Fondo Monetario, como seguimos dando la pelea para que de una vez por todas los organismos internacionales hagan un plan financiero para financiar la resiliencia de la pandemia. Nosotros tenemos una gran pelea por dar por delante. Y tenemos urgencias, como la inflación, y tenemos proyectos. Este proyecto que yo algo mencioné en mi discurso del 1 de marzo, que es un proyecto que además piensa a la Argentina como un todo. Y es un proyecto que además privilegia lo que yo llamo la periferia argentina, porque la Argentina ha sido construida con una zona núcleo y con dos periferias al norte y al sur. Y la verdad es que argentinos son todos. Argentino es el formoseño y argentino es el que vive en Río Negro o vive en Ushuaia. Argentinos somos todos. Y no es posible seguir construyendo una Argentina con un centro opulento y con periferias al norte y al sur que sufren. Porque eso no es ético. No es ético. Como ciudadanos argentinos que somos, no es ético. Lo ético es que cada argentino tenga la oportunidad de desarrollarse en el mismo lugar donde nace. Eso es lo ético. Eso es lo que debemos lograr. Yo siento que vamos en el camino correcto. Creo que en materia económica ya tenemos un modelo que hemos sometido al Congreso, que no ocultamos, ya sabemos a dónde queremos ir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No esperen de nosotros ni ajustes, ni retracción de la economía. Esperen que sigamos creyendo y creciendo con criterios de igualdad. Logramos que la producción crezca, logramos que el trabajo crezca, pero no logramos todavía que la distribución sea más justa. Y en gran medida la distribución no es más justa porque la inflación mete la cola. Tenemos que trabajar en eso. Y yo lo que les pido a todos es que nos ayuden. No es un problema de un presidente, es un problema de una sociedad que puede recuperarse, tiene todas las condiciones. A veces miro lo que el mundo reclama y es como esos almacenes los grandes almacenes que había antes, donde uno iba y compraba desde la ropa hasta el arroz, todo lo tenemos. ¿Qué necesitan? Litio, tenemos. ¿Qué necesitan? Silicio, tenemos. ¿Qué necesitan? Hidrógeno, tenemos. ¿Qué necesitan? Gas, tenemos. ¿Qué necesitan? Petróleo, tenemos. ¿Qué necesitan? Alimentos, tenemos. Pongámonos en orden y aprovechemos tantas oportunidades.
y entendamos que todo eso que el mundo reclama y que tenemos, está muy bien que se lo vendamos al mundo. Lo que no está bien es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Como dije el primer día, yo sigo apostando al diálogo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24. Ponemos un poquito el separador del programa, así arrancamos con el separador del programa y podemos separar un poquito esto que ocurrió con el presidente, que ahora seguramente vamos a comentar. Dale. Poné de nuevo así. Bueno, está cortito el separador del programa, parece. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24. Ya estamos arrancando con todo, 1:30 del mediodía. Ahí lo veían al presidente, una situación muy extraña. La verdad que ese corrillo en los WhatsApp de los distintos dirigentes políticos, ¿qué le pasa al presidente? Pues el presidente la verdad que estaba en una situación -10, en un ánimo totalmente deprimido, en un tono muy bajo. Y recordemos que ahora vamos a contar de qué se trata esa reunión en la cual están ensayando algo hacia el futuro, que es coordinar mínimamente con la Unión Industrial Argentina, los sindicatos, algún tipo de acuerdo mínimo para coordinar expectativas de precios y salarios. Y sin embargo el presidente discurrió sobre cualquier tema. Habló de la pandemia, de por qué no podía comprar las vacunas. Yo creo que los que estaban alrededor miraban sorprendidos qué le está pasando al presidente. Sorprende también que en esas condiciones el presidente esté hablando media hora en un tono que no es el habitual, cuando supuestamente tiene que hablar de las expectativas, de sus proyectos a futuro, de cómo va a abordar los próximos 2 años. Esto se da, y tal vez sea un poco la hipótesis de qué le está pasando al presidente, en las dificultades que tiene el presidente para poder decir algo sin que lo salgan a cruzar dentro de su propio espacio político y lo revoleen por el aire, faltándole totalmente el respeto, no solamente ya a su persona, sino a la investidura presidencial dentro del propio Frente de Todos. Es decir, dentro del propio oficialismo. Uno puede pensar, bueno, tal vez el presidente está él mismo autocensurado porque cualquier cosa que diga diciendo vamos para allá, acabamos de acordar con el fondo, este es nuestro programa económico, a partir de ahí vamos a empezar a construir con mi ministro de Economía, que por otro lado no estaba, sale alguien de Cristina o del kirchnerismo duro a revolearlo por el aire. El último que salió en este capítulo, después de lo que había sido el número 2 de la Cámpora, Larroque, diciéndole de todo al presidente, que no tiene caudal político, que sacó 4 puntos en la última elección, que Cristina lo puso y por qué se va a ir la Cámpora del gobierno, fue Sergio Berni, que fíjense el tenor de las cosas que dice de Alberto Fernández. Por eso la pregunta es si quieren convertir al presidente en un meme, y no estamos hablando de Juntos por el Cambio de la oposición, sino el propio espacio político que sostiene a Alberto Fernández. Si ese propio espacio político está trabajando para desacreditar totalmente la palabra presidencial y terminar de debilitar políticamente totalmente al presidente. Cuando hablamos del meme es esa caricatura que se hace del presidente en las redes sociales. Pero si eso es un poco la idea de buena parte de la dirigencia del kirchnerismo, empezando por la propia Cristina. Fíjense lo que dijo Sergio Berni del presidente. El presidente gobierna con el diario de Irigoyen, que le escriben 5 alcahuetes. Es decir, está diciendo, el presidente está totalmente desconectado de la realidad y hay 5 alcahuetes que para Cristina son Santiago Cafiero, Culfas, Gustavo Vélez y 2 más, que le escriben el diario de Irigoyen. Es decir, una realidad paralela. Agrega Sergio Berni, al presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente, como si hubiera un presidente desconectado de la realidad. Insisto con esto, el otro día Delía, impensado aliado de Alberto Fernández, diciendo Cristina y un sector del kirchnerismo quieren delarruizar
a Alberto Fernández. Quieren convertirlo en alguien totalmente inepto para el cargo presidencial. Y agrega Sergio Berni. Vamos rápido porque nos quedó cortito el programa después de el presidente hablando media hora. Tenemos un gobierno que está conformado por antikirchneristas muy fuertes. Es cierto, alrededor del presidente hay algunos que son directamente antikirchneristas, pero eso no te autoriza a decir cualquier cosa del presidente y desacreditarlo públicamente. Es una seguidilla. Un dirigente cercano a Cristina todos los días. Hay que corregir el rumbo económico, es el planteo básico de la Cámpora, de Máximo Kirchner y de la propia Cristina, y remata, fíjense cómo remata Sergio Berni. No hemos hecho todo lo que hicimos para recuperar el gobierno y que se ha tomado como un juego de 5 amigos del presidente que no han arriesgado nada para llegar hasta acá. Bueno, esto es exactamente, no porque lo diga Berni, pero este concepto es exactamente lo que piensan Máximo Kirchner y Cristina. No porque en este momento lo diga Berni, sino porque es un poco la idea que tiene la vicepresidenta y Máximo Kirchner. Hicimos todo el esfuerzo para ponerlo de presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández no nos consulta ahora las decisiones más importantes. Y se maneja en un juego de 5 amigos en la toma de decisiones. Esa es la impugnación principal. Ahora vamos a hablar cómo en este contexto empiezan a aparecer todo tipo de proyectos. Como ayer Cristina planteó un proyecto de blanqueo de capitales caro con mística kirchnerista, como aparecen en algunos sectores de la oposición proyectos dolarizadores. Es decir, hay espacio para cualquier cosa mientras el gobierno está desconcertado, no termina de fijar el rumbo, pese a que el viernes cerró el acuerdo con el FMI, que va a ser su política económica, pero no termina de explicitar cuál es el rumbo, porque está en medio de la interna feroz, y la oposición también muestra cierto desconcierto, porque está entre ver si apoyan algunos al presidente para que no se termine de debilitar, o empiezan a proponer también cuál sería un rumbo alternativo de la oposición si llegan al gobierno a partir de las elecciones del 2023. Ya está Facundo Nehamki, gracias Facundo por estar, está Agustín Datelis. Te sumo parte a esto que estaba hablando. ¿No ves que hay, de alguna manera, algunos dirán, bueno, el presidente contribuye mucho, digamos, en la desautorización o desacreditación de su palabra, pero ¿no ves que hay en esta interna feroz del oficialismo un sector que permanentemente está desacreditando la palabra presidencial? Bueno, eso puede ser que sea el resultado, ¿no? Puede ser que sea el resultado de una tensión que viene increyendo, casi te diría prácticamente, desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. En mi opinión, el nudo de la cuestión está en que esta coalición electoral nunca definió de antemano, previo al inicio del gobierno, cuál era el plan y el rumbo que el gobierno iba a tomar. Contrariamente a lo que muchos creen, creo que la pandemia, por supuesto que no fue buena para el país, pero de alguna manera tapó esa problemática porque todos los ojos estuvieron puestos en ver cómo el presidente confirmaba su liderazgo, incluso hasta la misma oposición se articuló atrás de la figura presidencial, y de alguna manera eso pospuso en el tiempo la toma de un montón de decisiones importantes y relevantes que iban a poner, digamos, al presidente en conflicto con su coalición de gobierno. Bueno, arrancó con funcionarios que no funcionan, después la carta, digamos, para cambiar de gabinete una vez que habíamos tenido el resultado electoral, en las que se expresaban además diferencias muy fuertes en el plano de la política económica, de los déficits permitidos y no permitidos por el ministro de Economía, y termina en esta historia en la cual el presidente, el día de la derrota electoral, anuncia un rumbo, que es el rumbo del Fondo Monetario Internacional, del acuerdo de estabilización de la economía, dice que todo el Frente de Todos lo va a acompañar, y evidentemente esto no era así, eso no estaba resuelto. Entonces, yo creo que acá es como en un matrimonio, como se necesitan dos para bailar el tango, hay responsabilidades compartidas. Es cierto, digamos, puede ser, digamos, no hay duda que el kirchnerismo hace un trabajo de alguna manera de desacreditar la palabra presidencial porque sale todo el tiempo a marcar las diferencias en términos del rumbo de demolición, presidencial. digamos. Pero al mismo tiempo, declaraciones son
Sí, eso es cierto, Maxi, pero al mismo tiempo también debe haber un problema de que vos llegaste al gobierno, te convertiste en presidente, nominado por la vicepresidenta, y después eso te obliga a un funcionamiento cooperativo y en sociedad con ese espacio político, y no sé si eso se pudo alcanzar, me da la sensación que no. Ahora, es cierto, el kirchnerismo no debe ser un espacio fácil para Alberto Fernández, para coordinar políticas, para acordar programas, eso es cierto. Pero también es cierto que la responsabilidad principal era de él, que es el presidente. Ahora voy a enganchar con Candelaria La Sota, que tiene los funcionarios que están en la mira de Cristina, que directamente Cristina quiere que sean reemplazados y Alberto Fernández por ahora está sosteniendo. Pero escuchá lo que decía Sergio Berni, estas declaraciones que, insisto, ya tienen un tono, en línea también con lo que dijo antes de ayer Larroque, un tono ya de desacreditación total de la palabra presidencial, ¿no? Esta idea está desconectada de la realidad y decide con 5 amigos. Esto lo conocemos, porque siempre se ha discutido con otros presidentes en el pasado, el tema de que está abstraído, no entiende nada, no sabe que hay inflación, no sabe que hay pobreza y demás, y hay 5 amigos que tienen una realidad paralela y están jugando con el gobierno. Mirá. El presidente gobierna con el diario que le escriben 5 amigos. Al presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente. Tenemos un gobierno que está formado por antikirchneristas muy fuertes y que en ese antikirchnerismo intentan parir un albertismo en sus 2 versiones. Un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo, o si no, un albertismo sin Alberto. Y esos 5 o 6 alcahuetes que le escriben el diario de Irigoyen todos los días al presidente son los responsables que hoy estemos donde estamos. Bueno, muy fuerte. En este contexto, Candelaria, hay toda una pelea, no solamente por el rumbo económico, el acuerdo con el FMI, que Cristina quiere que se modifique de alguna manera. Ahora vamos a contar cómo se puede llegar a una mínima concordia respecto a este proyecto que está dando vuelta en el Senado, pero no es lo sustancial, y los nombres que rodean al presidente. Exactamente, Maxi. El primer nombre que todos sabemos y descontamos que la vicepresidenta le pidió que se vaya del gobierno al presidente es el de Martín Guzmán. El presidente ya dijo que no, en privado y en público. Pero la idea de que Martín Guzmán deje de ser ministro de Economía está en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tiene ella el reemplazante para ese lugar? No, seguramente porque Cristina conoce de memoria aquel viejo refrán que dice que en política el que saca nunca pone. Entonces ella quiere sacarlo a Guzmán, pero no tiene un nombre para reemplazarlo necesariamente. Lo que quiere su espacio es despegarse de quedar adheridos a esto de que el proyecto económico del gobierno es el proyecto del Fondo Monetario Internacional. El segundo nombre es el de Santiago Cafiero, que Cristina nunca lo quiso, ni siquiera de jefe de gabinete, tampoco de canciller. Bueno, este fin de semana, dentro de lo que es las autoridades partidarias del distrito de San Isidro, la gente que respondía a Santiago Cafiero perdió en manos de la lista que encabezaba el Pato Galmarini. Hubo muchos festejos dentro del kirchnerismo porque además en su propio distrito el canciller no pudo sostener y la idea es que se vaya. No hay un tema puntual, pero sí quieren que se corra porque saben que es de máxima confianza del presidente. Y también quieren que se vaya Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. No, de nuevo en la línea de Guzmán, no están de acuerdo con las políticas económicas que plantean y tienen un distanciamiento de hace mucho tiempo. Consideran que el rumbo económico que marca este equipo de Culfas y Guzmán, al que podríamos agregarle también a Miguel Ángel Pese, tampoco está en la línea de lo que ellos quieren. Pero de nuevo, no hay nombres para reemplazarlos, solamente se plantea que se vayan estos funcionarios que son de confianza de Alberto Fernández. Maxi, agrego un datito, si me permitís. Vos sabés que el cuestionamiento a Guzmán no es nuevo dentro del espacio kirchnerista, ya hace un tiempo que vienen cuestionándolo al ministro de Economía, pero el dato es que en las últimas semanas muchos ministros que no responden necesariamente a Cristina Fernández de Kirchner empiezan a cuestionar en off a Martín Guzmán. Lo mismo pasa en la jefatura de gabinete. Hay bronca también porque le van recortando presupuestos a los ministerios en este nuevo escenario económico que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces parece que va a ser como la crónica de una muerte anunciada, porque ya es prácticamente Alberto Fernández el único que lo sostiene. Insisto, ministros que hablaban muy bien de Guzmán, que se vanagloriaban de ser
gente con relación anterior a que sea ministro de Economía. Por ejemplo, Mansur lo había contratado en su momento en Tucumán para hacer algunas consultorías y algunos trabajos cuando Guzmán trabajaba en Estados Unidos antes de ser ministro y se vanagloriaban los tucumanos de la relación que tenían con Guzmán. Hoy ya lo miran de una forma distinta y el único apoyo que parece tener por estas horas el ministro de Economía es el de Alberto Fernández. Sí, sí, ya dijimos, no es solamente Cristina, Mansur, Massa y varios gobernadores quieren que Guzmán se vaya y es sostenido por Alberto Fernández. Engancho este otro tema y ahora lo voy a sumar a Agustín Datelis con lo que envió en este contexto Cristina en el Senado, ¿no? Este proyecto que ayer tuvo un apoyo tímido de la Casa Rosada a través de la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Un proyecto de ley que ahora vamos a contar los detalles, lo que apunta es a gravar con impuesto adicional algo insólito a los que no pagan impuestos, es decir, a los que evaden. Entonces, la pregunta es si esto es viable o es jueguito para la hinchada. Es decir, si es algo verdaderamente insólito, digamos, que vos digas que vas a gravar a los que no pagan impuestos. Es decir, si ya no pagan impuestos. Entonces, voy a tratar de explicarlo, porque la verdad que después vamos al detalle, si la tasa va a ser del 20% o del 35% después de los 6 meses. Como me dijo alguien que está cerca del presidente, esto es un blanqueo caro con mística kirchnerista o con mística cheguevariana. Es decir, dar la idea de que al FMI le vas a pagar con los que fugaron dólares al exterior. Primer punto. ¿Cómo lo van a cobrar si no están declarados en el exterior? Es decir, ¿cómo vas a cobrar algo que no está declarado? Y sobre este punto quiero hacer una mención. Si la AFIP descubre hoy a alguien que tiene fondos no declarados en el exterior, ahora vamos a hablar con un experto, conectémoslo por favor a Daniel Lechman, que es un tributarista muy reconocido, no le puede cobrar el 20%, tal vez la AFIP le cobre el 100% de lo que no tiene declarado en el exterior, porque puede hacer un ajuste fiscal, más los punitorios, más las sanciones, más la ley penal tributaria, penal económica, que implica sanciones de cárcel. Entonces, si la AFIP descubriera a los argentinos que tienen activos no declarados en Uruguay, en Estados Unidos, en Suiza, inmediatamente, y tiene instrumentos la AFIP para hacerlo, puede librar exhortos, puede hacer inteligencia con los organismos fiscales de los otros países, tiene firmados permanentemente convenios bilaterales, no es 20% lo que le cobraría de impuesto al exterior, puede ser 100% o puede ser más en algunos casos. En algún caso, la pretensión fiscal de la AFIP puede estar por encima de lo que el evasor tiene en el exterior. Y además de ese tema económico, le cae la ley penal económica, que es muy severa y que plantea penas de prisión dependiendo del monto de la evasión y del tipo de evasión. La segunda cuestión tiene que ver con por qué se pone ahora 20% por 6 meses para los que tienen activos en el exterior no declarado y después de 6 meses 35%. ¿Por qué los blanqueos anteriores, el del 2008 que impulsó Cristina y el del 2016 que impulsó Macri, por qué redujeron impuestos y penas? Al revés, el del 2008 fue el más beneficioso de todos los blanqueos posibles en términos impositivos. Si vos entrabas, pagabas solamente 8% o 6%, y si esos fondos los usabas para comprar títulos públicos era solo 3%, y si lo usabas para hacer una construcción era solo 1% de penalidad, 1%. El blanqueo y exteriorización de capitales en el exterior no declarados ante la AFIP. Ese del 2008 no tuvo mucho éxito, se blanquearon 4.000, 5.000 millones de dólares, porque está claro que no era el principal incentivo para traer los dólares al país, el beneficio fiscal que des, sino, en todo caso, la situación del país.
si generás o no confianza para que entren los dólares. Después, Macri de hecho tuvo mucho éxito con su blanqueo, entraron 70.000 millones de dólares, o se exteriorizaron, no entraron, quedaron en el exterior y se interiorizaron ante la AFIP, porque vendió un relato de que la Argentina era otra. Bueno, así también emitió 70.000, 80.000 millones de dólares. Le vendió un relato a los mercados de que la Argentina había cambiado drásticamente y que la Argentina no iba a ser más la Argentina, iba a ser otro país. Y, como ustedes saben, fracasó rotundamente. Pero lo que estoy diciendo es que en general los blanqueos ponen tasas impositivas muy bajas porque justamente incentivan a que entren los que no están pagando impuestos y que la AFIP pueda recaudar algo. En este caso, se pone una tasa del 20% y otra del 35%, que insisto, si la AFIP encontrar esos evasores les puede cobrar muchísimo más caro que esas tasas, con lo cual es un blanqueo caro. Digamos, es un blanqueo, como los anteriores, se les dice si vos entrás dentro de 6 meses, pagás 20%, extingue la acción penal, extinguen otro tipo de multas y te salvás. Pagás nada más que 20%. Si es después de 6 meses, pagás 35%. Es caro respecto a otros blanqueos en el pasado, pero es un blanqueo al fin. Ahora, la idea esta de voy a pagar con eso al FMI y generar sobre eso la mística de que hay otra cosa distinta a un blanqueo de capitales, que es lo que es, suena extraña. Suena extraña. Es decir, la Argentina va a un nuevo blanqueo de capitales. Yo siempre he sido contrario a los blanqueos. Yo creo que la AFIP tiene que ir y tiene que detectar al evasor, tiene que usar todos los instrumentos que hoy hay en el mundo y los intercambios de información que hay con las agencias de los países desarrollados para conseguir la información, encontrar al evasor y no solamente hacerlo pagar con la ley penal tributaria, sino también, bueno, las penas correspondientes desde el punto de vista penal. Ahora, los blanqueos anteriores lo que siempre hicieron es dar un incentivo, el del 2008 del kirchnerismo. Algunos me dirán, bueno, pero en el 2008 tendría que entrar Lázaro Báez, que entró en el blanqueo del 2008. Es cierto, pero en general los blanqueos se hacen de manera general. Otros me dirán, bueno, pero en el blanqueo de 2016 entró la familia Macri, entraron los hermanos de Macri. Macri se preocupó especialmente por permitir eso y trató de forzar al Congreso para que se pudiera habilitar el ingreso de familiares de funcionarios públicos al blanqueo. También es cierto, pero eran blanqueos, como todos los blanqueos, con carácter general, como va a ser eventualmente este. Ahora, todos los blanqueos que se hicieron en la Argentina lo que hacen es decirte, bueno, si vos no entrás, las penas son mucho mayores. Por eso es una forma de asustarte. Y de hecho así fue después del 2008. Y de hecho así fue después del 2016. Por eso, como les estoy contando, ya hay en la legislación argentina y en la penal económica una herramental muy fuerte de que el que está fuera puede pagar muchísimo, no solamente en términos monetarios, sino también en términos personales. La ley penal tributaria, es decir, que puede pagarse con la cárcel, con la privación de la libertad. Entonces la pregunta, y ahora vamos a analizarlo, es ¿por qué se lanza esto? Bueno, como si fuera... Y mi impresión es que Cristina está buscando algún tipo de diagonal que le permita mantener la mística en medio del acuerdo con el fondo. Ayer, y ahora lo vamos a analizar, Cristina se reunió con el embajador norteamericano en la Argentina, Mark Stanley, y tuiteó esto. Después de esa reunión dijo, fue un honor reunirme con la vicepresidenta. Bueno, este es el tuit obviamente del embajador norteamericano, pero Cristina dijo, recibí en el Senado a Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos, conversamos sobre distintos temas de interés común, lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos. Y después, dice, además le solicité la colaboración de su país en el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos, encabezados por el doctor Oscar Parrilli, para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y de la evasión. Y después el embajador de los Estados Unidos en la Argentina tuiteó la misma foto y dijo, fue un honor reunirme con la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, compartimos el amor por la familia, el amor por nuestros países
y por los chocolates patagónicos, que podamos tener, espero que podamos tener un nuevo encuentro, ¿no? No, habló de los chocolates, habló del amor por el país y la familia, no habló en particular del proyecto. De todas maneras, lo que quiero decirle, ahora vamos a hablarlo con un especialista, que ya los organismos tributarios de los principales países desarrollados, incluido Estados Unidos, intercambian o buscan permanentemente intercambiar información con países subdesarrollados o emergentes, como es el caso de la Argentina, no solamente por el tema de la evasión tributaria, sino fundamentalmente por el tráfico de armas, por el terrorismo y por el narcotráfico. Por eso, para esos países es muy importante tener intercambio de información con los organismos de control, en este caso de la Argentina. Está Daniel Lechman, que es especialista en temas tributarios, alguien que yo consulto siempre cuando hay alguna duda. Daniel, a ver, contame un poquito esto que yo estaba de alguna manera introduciendo. Contame, ¿cómo evaluás este proyecto? ¿Es así, digamos, estás viendo ahí un blanqueo al fin y al cabo, pero claro, en términos de la alícuota que se está poniendo como requisito para ingresar los fondos? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, buenos medios días. Mira, efectivamente es tal como vos lo señalabas. Es un blanqueo, más allá de que le quieran dar algún otro nombre, precisamente por las restricciones que están previstas en el acuerdo suscripto con el Fondo Monetario Internacional. Yo pensaba, alguno me decía alguna vez, pero si hay blanqueos, si hay moratorias, eso implica mayor recaudación. En algún punto es cierto, pero si hay blanqueos y moratorias permanentes, y vos sos de los partidarios de no al blanqueo y no a la moratoria, porque son esos momentos donde el cumplidor se mira al espejo y se insulta, ¿no? Entonces, el blanqueo y la moratoria permanente, como ha sido en nuestro país, también es un desaliento a pagar impuestos en algún punto y va en contra de la recaudación actual. Con lo cual, eso es efectivamente así y se le ha buscado otro nombre, pero en rigor es un blanqueo en virtud que precisamente te permite exteriorizar bienes no declarados pagando una tasa de impuesto muy baja en relación a ese castigo, que si no existiera salvavidas sería del orden del 100% del dinero no declarado, de lo que se llama técnicamente un incremento patrimonial no justificado. Ahora bien, es decir, Daniel, perdón, aclara eso. Efectivamente, en algunos casos, si Mercedes Marcó del PON, la titular de la AFIP, consiguiera, a través de intercambio de información o a través de distintos instrumentos que tiene la AFIP, encontrar evasores argentinos con cuentas en el exterior, no es que les podría reclamar que paguen el 20 o el 30 o el 40%, sino que en algunos casos tendrían que llegar a pagar el 100% de sus activos en el extranjero. Efectivamente, porque todo bien que se detecta o incrementos patrimoniales que no se pueden justificar en la medida que no esté prescripto el plazo que tiene el fisco, que son más o menos 5/6-7 años, por la forma en que se cuentan esos plazos, donde prescribe su posibilidad de reclamar los impuestos por ese incremento patrimonial, si lo detecta a tiempo le puede reclamar el 35% del impuesto a las ganancias, el 21% del impuesto al valor agregado, 21% adicional, más algunas presunciones que incrementan estas tasas nominales, más intereses, más multas que pueden llegar a ser por evasión de 3 a 10 veces el impuesto omitido, con lo cual todos estos condimentos, estos accesorios hacen que sea un montón de plata en relación y además el castigo, como vos lo señalabas muy bien anteriormente, de la ley penal tributaria. Ahí ya no es un cheque que hay que hacer y que se puede efectivamente hacer por más grande que sea el importe, sino está en juego la privación de su libertad. Con lo cual esta herramienta existe y mucho más desde el blanqueo que se hizo en el gobierno de Macri, donde fue un éxito sin lugar a dudas en parte por un contexto país que entiendo ayudaba, pero sobre todo porque en ese momento entraban en vigencia estos acuerdos internacionales que vos señalabas donde se terminaba la posibilidad de jugar a las escondidas por nuestro fisco. Toda vez que se implementó por un lado el convenio multilateral OCDE, que son 116 países que suscribieron, y entre ellos están Suiza, Uruguay, las islas del Caribe que otrora eran paraísos fiscales, y un montón de otros países que nunca hubieran pensado quizás en dar información. Con la presión internacional en aquel momento, te acordarás las listas grises, las listas negras, bueno, el mundo, excepto Estados Unidos, y ahora vuelvo con eso, se vio obligado
a entrar en este régimen la mayoría de estos países que intercambian información de manera automática. Y tenemos casos concretos de situaciones post-blanqueo que aquellos que no blanquearon, el fisco recibió la información de cuentas en Alemania, en Suiza, en Austria y también en algunos paraísos fiscales, y esa gente tuvo ya no el salvavidas del blanqueo, tuvo que responder a las fiscalizaciones y finalmente regularizar la situación. Porque los tiempos de nuestra AFIP en algún primer punto y la justicia después son lentos, bueno, siempre se llega a que haya algún otro salvavidas como fue la última moratoria. Hay casos de 2017, 18 y 19 que terminaron pudiendo utilizar la herramienta o los beneficios de la moratoria del 2020 que ahora se ha renovado en su vigencia. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos tiene un régimen diferente. No adhirió al convenio tiene un régimen que se llama FATCA, y lo que hace es, recibe información de todo el mundo, de los ciudadanos norteamericanos que tienen activos financieros en esos países, pero no comparte. Pero solo le da ante pedido como judicial retribución a aquellos países, claro, que considera seguros y que esa información no se va ni utilizar en términos políticos, ni tampoco filtrar como ya ocurrió en la Argentina. Y hoy la Argentina, en principio, no está en ese estatus de esa tranquilidad que busca Estados Unidos o pone como condición para entregar la información. Sí, simplemente, entonces, desde tu punto de vista, ¿este proyecto tiene alguna característica particular que te llame la atención o es un proyecto, bueno, un blanqueo, pero que tiene una tasa cara y bueno, dependerá, digamos, del atractivo que haya o de la presión que haya o que efectivamente los que no están pagando piensen que puede tener alguna capacidad de fiscalización en la AFIP de que ingrese o no ingrese evasores a este blanqueo? Sí, acá creo que la clave no es la expectativa o la coyuntura no ayuda, sin lugar a dudas. Venimos de otro blanqueo donde no se cumplió ninguna de esas condiciones o beneficios ex post que se pregonaban en aquel momento, porque ha habido cambios en el gobierno, pero al final de cuentas no se ha dado. Yo creo que la mayor presión puede venir por el lado de que se sienta el rigor de que esta información puede llegar a la Argentina, la figura muy novedosa del colaborador, ¿no? Sí. Que es algo bastante sensible porque, bueno, puede llegar a generar muchas situaciones, llegado a un extremo, hasta de cuasi extorsión, de problemas en las relaciones sociales, porque esto obliga a que alguno que sepa o alguno que quiera ganarse quizás el premio que se pone en este sentido, bueno, sea una especie de buchón de alguna situación que termine siendo el punto de partida para algún ajuste, posible determinación de oficio o inducir a esos contribuyentes a que finalmente entren a este blanqueo. La verdad que de esto va a depender y de esta sensación de ese rigor eventualmente va a depender el éxito o no que tenga el blanqueo. No lo veo como que nadie per se va a decir tengo la oportunidad de ahora traer estos bienes a la Argentina o exteriorizar esto y empezar a pagar los impuestos que de aquí en adelante vengan. Hay un beneficio parecido al del blanqueo de la construcción que pasó muy desapercibido pero tuvo vigencia el año pasado. Que no tuvo éxito alguno, fue un fracaso, que es no pagar impuestos por un par de años respecto de lo que se declare. Pero ya sabemos que estas cosas son hoy y pueden dejar de serlo mañana, y esas malas experiencias anteriores me parece que juegan muy en contra de este contexto. Está claro. Daniel, gracias, muy amable, como siempre, ahí Daniel Lechman. Un placer enorme, saludos, gracias. Especialista tributario. Agustín, te sumo acá, digamos. Sí. No, digo, a ver, acá hay una cosa. Primero coincido en la visión del especialista y en lo que decías vos antes, en el hecho de no estar de acuerdo con los blanqueos, porque genera esa cuestión de incentivos cruzados, digamos, donde el que se mira y dice, bueno, yo pagué los impuestos como correspondía, al final del camino es un gil, porque siempre va a aparecer un blanqueo, una de estas cosas. Digo, hecha esta aclaración, más allá de las cuestiones técnicas que recién acaba de explicar muy bien el especialista y sobre las cuales va a haber que también meterse porque todavía no está todo definido en esos términos, me parece que esto lo interesante que tiene es que viene a plantear un tema macroeconómico recontra relevante en Argentina, estructural, vos sabés muy bien, Maxi, de hace muchísimo tiempo, pero que se agravó sustancialmente durante los 4 años de Macri porque le incorporó la deuda, que es el problema de la fuga de capitales. Que Argentina tenga, y que al final del camino encierra un problema distributivo, que la Argentina tenga
más de 400.000 millones, dan las estimaciones, de dólares fuera del país, en manos de privados, de un pequeño grupo de privados, y que haya un país condenado a una presión de deuda, organismos internacionales, mercados financieros, privados, acreedores privados, etcétera, somete al país a una situación donde la consecuencia es que los niveles de pobreza crecen y crecen y no dejan de crecer. Entonces, ese es un tema que hay que poner sobre la mesa, es un debate súper válido y me parece que este proyecto lo que busca es eso, más allá de la efectividad al final del camino de cómo va a conformar este fondo, si este fondo va a alcanzar para pagarle o no al Fondo Monetario la enormidad de plata que hay que pagar. ¿Cómo resuelves ese tema de los fondos? Yo he mostrado siempre lo que ha sido la salida de dólares del sistema financiero argentino, ¿no? Sí. Esto no eran dólares en negro, sino que dólares que pasaban por el sistema financiero argentino. Ahí se ve la... Que salen por desconfianza. Mostremos la placa. Claro, ¿cómo lo resolvés? Porque si uno dice, bueno, el blanqueo que más recaudó hasta ahora fue el blanqueo de Macri. Pero no porque fuera barato el ingreso, porque era más o menos lo mismo el ingreso que el blanqueo del 2008, sino porque habían vendido una idea que atrajo a muchos a decir, bueno, están cercando todo el mundo, los países desarrollados con el tema de la evasión y el lavado de dinero, ingresemos al blanqueo. Y ingresaron, creo que 70.000 millones de dólares. Sí. Una cantidad muy, muy grande. Aún siguen estando afuera más de 300.000 millones de dólares no declarados. De los 400.000 que vos decís, hay más de 300.000 no declarados, ¿no? 70.000 están declarados fundamentalmente por el último blanqueo. Sí, por eso digo, ahí lo que tenés que lograr es y entre todos, es un gran ordenamiento macroeconómico, que no se está pudiendo y que yo retomo un poco lo que hablaban recién al principio, cuando tiraban nombres de si tal ministro se queda, se va, o si la vicepresidenta quiere más a uno o al otro, que más allá de los nombres, porque no existe el Superman de la economía, no es que si mañana se va Guzmán del Ministerio de Economía, va a venir alguien que nos salva a todos, eso ya sabemos, lo probamos en la Argentina durante mucho tiempo y hubo experiencias en ese sentido y no funciona. Me parece que lo que sí hay que hacer y hay que empezar a trabajar muy rápidamente es unificar y coordinar la política económica en la Argentina. Hoy la situación local, los conflictos políticos que están a la vista, la situación complicada que se toma por herencia del descalabro de la política económica y el fracaso del gobierno anterior, sumado a un contexto internacional muy complejo a partir de la guerra y de otras complejidades de la pospandemia, porque la inflación no es un fenómeno que se explica solo por la guerra entre Rusia y Ucrania, se explica por la pospandemia en el mundo, vos lo sabés muy bien. Eso requiere de una coordinación macroeconómica, más allá de los nombres, y eso es lo que me parece que... Bueno, ahora vamos a volver sobre ese tema. El tema de eso requiere antes una definición del rumbo, digamos, que dentro del gobierno se pongan en claro cuál va a ser el rumbo. Tenemos ahí la placa que quería mostrar respecto a la salida de capitales del sistema financiero, la salida de dólares del sistema financiero en los últimos años de la Argentina. Este es el segundo mandato de Cristina, 70.000 millones de dólares. Obviamente, esto tiene que ver cuando regresa la inflación, después del periodo... El primer mandato de Cristina. Perdón, esto es el primer mandato de Cristina, exactamente. En el 2007, cuando regresa la inflación, 70.000 millones de dólares. 2008, 23.000 millones de dólares de salida. 2011, 21.000 millones. En total, 70.000 millones de dólares. Con el cepo, eso se frena fuertemente. No totalmente, porque tenías que dejar una puertita abierta con el dólar ahorro y demás, para que no se te dispare el blue a cualquier valor. Pero, segundo mandato, 15.000 millones de dólares. Esto es lo que se llama formación de activos externos, es decir, son dólares que se compran en el sistema financiero en blanco, el sistema financiero de los bancos o casas de cambio, que pasan por las cuentas del Banco Central, pero que no tienen como uso el pago de importaciones, el pago de deuda al exterior, el pago de utilidades o otros pagos al exterior. Se usan para atesorar en la Argentina o en el exterior. El gobierno de Macri, 86.000 millones de dólares. Es decir, aún en los 2 primeros años del gobierno de Macri, donde ingresaba una cantidad enorme de capitales por la colocación de deuda del Estado argentino, más la alta tasa de interés en pesos dólares con un tipo de cambio estable, es decir, la bicicleta financiera, los argentinos, esto es los residentes operando en el sistema financiero, mientras los no residentes extranjeros traían dólares a la Argentina, los argentinos que veían que había 25% de inflación anual y el dólar estaba planchado, decían en algún momento este va a devaluar. Y seguían comprando dólares para atesorar, para las cajas de seguridad, para el colchón, para el exterior. En los 2 últimos años de Macri fue un zafarrancho, digamos, ¿no? Porque fue la devaluación permanente,
sin cepo, salida de dólares muy fuerte del sistema financiero y obviamente devaluación permanente, una disparada del tipo de cambio sin cepo. 86.000 millones de dólares. En los 4 años de Macri, fíjense, no muy diferente, sí, en los últimos 2 años de lo que fueron los 70.000 millones el primer gobierno de Cristina sin cepo. Marcar, Maxi, con un agravante ese periodo en relación al otro que estás comparando, que ese estuvo financiado por deuda casi que exclusivamente. Entonces, esa es la deuda que hoy está condicionando la economía argentina, la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, distribución, todos los problemas que tenemos hoy en la Argentina, que tienen que ver con el excesivo endeudamiento que se está tratando de refinanciar para sacárselo de encima en el corto plazo, terminó en ese proceso de fuga de capitales. Digo, siempre una situación de fuga de capitales, de formación de activos externos, es grave, pero es distinto si se te van dólares generados a partir del propio funcionamiento de la economía, para simplificarlo, del superávit comercial, digamos, de que vendés más de lo que comprás y entonces te sobran dólares. Si se van, es malo, pero mucho peor es si esos dólares se van habiendo entrado por un proceso de endeudamiento. Ahora, porque después lo tenemos que pagar todos los argentinos, que nos lleva al proyecto de ley del que hablábamos. En el caso del FMI, esto ya lo he mostrado varias veces, de los 45.000 millones de dólares que llegaron a la Argentina hasta que Macri pierde las PASO del 2019 y se corta el programa con el fondo, acá lo voy a mostrar. De esos 28.000 millones de dólares se usaron para pagar vencimientos de deuda con acreedores privados en dólares. Más o menos. Es decir, no, pero ¿por qué te digo más o menos? Las cuentas del, sí, está bien, del pero Banco digo, Central. el dinero es fungible. Digo, si vos tomás lo que ingresó del Fondo Monetario y en la formación de activos externos durante esos 4 años, fue exactamente 44.000 millones. En el medio hubo aplicación. Tuviste 100.000 del ingreso por el blanqueo. 100.000 millones de dólares. No, está bien, pero digo... Yo estoy diciendo, esto son las cuentas del Banco Central en el periodo de que tomaste el préstamo y en el periodo de que pagaste deuda. Es decir, esta deuda la pagaste. Sí. Estos vencimientos, casi 30.000 millones de dólares del préstamo, lo usaste para no caer en default, lo que contamos. Macri toma el préstamo del FMI porque se le cierra el mercado de capitales y si no caía en default. No tenía forma de refinanciar los vencimientos de deuda en dólares. Ahora, hubo una parte, 11.000 millones de dólares, que se usó para intervenir directamente en el mercado cambiario, algo de lo cual el FMI estaba en contra. Eso puede considerarse formación de activos externos, porque efectivamente del otro lado había alguien que compraba los dólares y los llevaba al colchón, a la caja de seguridad al exterior. Y hubo otros 5.000 millones de dólares que vendió el Tesoro, que eso es más discutible, pero también intervino el Tesoro Nacional, no el Banco Central, con esos dólares en el mercado cambiario, con lo cual 2 de cada 3 dólares lo usaste para pagar deuda, uno fue, que es un poco el drama que tiene el FMI cada vez que presta a países emergentes, se fueron por el canal cambiario, es decir, se fueron al atesoramiento de los argentinos. ¿Querés decir algo, Carlos? Si lo tengo a Luis Juez, sí. Sí, no, que hay un tema que es clave con este proyecto. Volvamos al tema del día, ¿no? Que es el proyecto este de Cristina para cobrar el 20, el 35%, lo que vos muy bien explicaste. ¿Hasta qué punto no es simplemente la construcción de un relato? Porque si no tenés los votos en la Cámara, el proyecto no tiene sustentabilidad, te lo dice cualquier constitucionalista, te lo dicen los mismos diputados y senadores del Frente de Todos que no están alineados con Cristina. ¿Hasta qué punto nos tienen entretenidos hablando de esto para la construcción en una Argentina que está fundida, con 50% de pobreza, de los culpables son los que se fugaron la guita afuera y vamos construyendo relatos? Está bien, pero no es y nos vamos separando, digamos, también de este gobierno. Entiendo lo que decís, porque déjame marcar que no es un relato, porque dicho así, le baja el precio. Es un debate absolutamente válido. Pero está bien el debate. Real y que ocurrió hace muy poquito. Y que está bien, el debate está perfecto, pero si no es ejecutable, porque no tenés los votos y porque no tiene ningún tipo de asidero jurídico, te lo dicen los constitucionalistas, porque es algo que ya está, ¿hasta qué punto no es la construcción para que sigamos hablando y que el kirchnerismo se siga despegando de todo lo malo que está pasando? Porque en esa construcción no se hacen cargo
de este plan económico cuando son parte del gobierno. En esa construcción los culpables son los que fugaron la guita y juegan todo el tiempo a hacer oposición dentro del oficialismo y lo naturalizamos, Agustín. Es que esa culpabilidad en los que se fugaron la guita es cierta, eso es lo que te quiero marcar. Digo, corriéndome de la interna y estas cosas que entiendo que ocurren y más allá de que si es viable o no desde lo técnico que va a haber que ver porque todavía hay que avanzar en detalles técnicos que no están. Lo que quiero decir es que no es un relato, es un debate válido y es la realidad. Digamos, hoy estamos sufriendo la consecuencia de ese proceso de endeudamiento y fuga de capital que sufrió la Argentina. Yo vuelvo más allá de las posiciones ideológicas a lo anterior. El que tiene fondos en el extranjero y está pagando impuestos, que de hecho está pagando impuestos más elevados, bueno, es parte del capitalismo. Vos pagás impuestos sí, claro. Y de hecho ya hubo blanqueo en el 2008, blanqueo en el 2016, blanqueo el año pasado en la construcción. Ahora, el que tiene fondos en el exterior y no paga impuestos, igual que los evasores en la Argentina, y lo que tiene que hacer la AFIP es buscarlo. Ahora, doy la información, digamos, después están las posiciones ideológicas. Está claro que el oficialismo arma alrededor de esto algo que estamos diciendo, es un blanqueo caro, no es una mística para ir a buscar los fugadores. Digamos, es un blanqueo más caro que los anteriores y la pregunta es si va a funcionar o no, si te va a servir de algo, si va a entrar la gente al blanqueo o no. Porque si no, la AFIP debería estar trabajando todo el tiempo para encontrar evasores, tanto en la Argentina como en el exterior. Argentinos que tienen fondos en el exterior. Está Luis Juez. Juez, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, vuelvo un poquito. Quería hablar con usted otro tema previo, digamos, me parecía un poco más relevante, aunque después me puede dar opinión un poco de esto que va a ser un proyecto en el Senado. ¿Cómo está viendo esta dinámica? Yo empezaba diciendo, ojo lo que está pasando con el presidente, ¿no? Que se ve todos los días a un dirigente del kirchnerismo, no solamente de la cámpora, sino del kirchnerismo duro, desacreditando la figura presidencial, diciendo que el presidente le hacen 5 alcahuetes o 5 amigos el diario de Irigoyen, que está totalmente desconectado de la realidad. Es decir, se ve que se está socavando de alguna manera la figura del presidente, no por parte de la oposición, sino dentro del propio oficialismo. Y eso me parece que es un poco inédito dentro del peronismo, por lo menos desde el regreso de la democracia. Inédito no sé. No sé porque las confrontaciones del peronismo arrancan con cuestiones verbales y suelen terminar de la peor manera. Pero claramente ningún dirigente opositor individualmente ni en su conjunto podríamos infringirle al presidente el daño que le está ocasionando hoy su propia tropa. Lo digo con absoluto convencimiento de lo que estoy diciendo. La forma con la que lo están limando a Alberto Fernández, ninguno de todos nosotros juntos podría tener la envergadura, la entidad y la fuerza para lastimar a un presidente que recién lo acabamos de ver en la pantalla. Realmente, está bien, vos me vas a decir, bueno, pocas veces hemos tenido un presidente con tanta vocación de hacer el ridículo como el que tenemos, pero un presidente que no dijo absolutamente nada, que se expone y que expone un estado de ánimo que lo pone en un nivel de debilidad que propios y extraños asusta. La verdad que preocupa porque todavía le queda un montón de meses, porque el peronismo no son de los que se van en helicóptero, porque si van a dirimir estas cuestiones de la forma que la están dirimiendo de manera tan salvaje, bueno, ¿qué le queda al ciudadano común? La verdad que a mí, siendo un dirigente de los duros opositores, me preocupa el nivel de virulencia que tiene la propia tropa con el presidente. Lo veo acá en el Senado a cada rato. Ahí usted está viendo que, qué es lo que quiere o qué interpreta usted que pretende Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora. ¿Pretenden manejar el gobierno? ¿Pretenden un cambio en el rumbo económico? ¿Qué es lo que usted percibe? Se habla mucho, digamos, de las conversaciones en el Senado, donde obviamente pasa todo el manejo y las operaciones de la vicepresidenta. Yo creo que no le toleran a Alberto haberse corrido del acuerdo inicial. A Fernández lo pusieron, a Alberto Fernández lo sentaron en el sillón de Rivadavia para que resolviera los problemas judiciales de Cristina. Todo lo demás era una decisión que le iba a tomar la Cámpora y Cristina. Como por ejemplo el tema de firmar o no un acuerdo con el Fondo Monetario, acordar con los acreedores, etcétera, etcétera. Creo que Alberto tomó una decisión, debe ser la única certidumbre que le dio a los argentinos los últimos 26 meses, producto de que la oposición lo terminó acompañando, que es no caer en default. Y eso claramente ha sido un pecado capital
un pecado capital, porque no le resolvió los problemas judiciales a Cristina. A 2 años y medio casi de gestión, Cristina todavía tiene algunas cuestiones procesales que la preocupan de sobrada manera. De hecho, que ella tuvo que retomar por iniciativa propia su propia agenda que le genera empatía. De hecho, que mañana tenemos sesión para discutir el Consejo de la Magistratura también con otro proyecto absolutamente inconstitucional, a pesar de que la Corte ya dijo que debíamos restablecer el equilibrio entre los distintos estamentos. Y esto es un misil al relato kirchnerista. Acordar con el Fondo Monetario, pero fíjese qué inteligente que es Cristina, acordar con el Fondo Monetario es destrozarle el argumento ideológico al kirchnerismo. Cristina rápidamente recupera la iniciativa con este mamarracho que acaba de entrar al Senado, que no tiene ni pie ni cabeza. Claramente lo digo como abogado penalista, no tiene, capaz que lo modifiquen, capaz que la comisión lo dé vuelta completamente. Esto así como está es absolutamente inviable. Es como lo escuchaba recién algunos colegas tuyos, esto es un blanqueo con mística kirchnerista, claramente, es un blanqueo con chamullo de izquierda, pero no deja de ser un blanqueo mal planteado porque ni siquiera hay ningún atractivo. El que se llevó la plata afuera, ¿cuál es el atractivo para traerla? Si en definitiva no le está ofreciendo absolutamente nada. Tenés organismos, tenés mecanismos, tenés la ley penal financiera, tenés la UIF, tenés el AFIP, tener un montón de mecanismos y tener un mecanismo de comunicación internacional que funcionan. ¿A quién se le ocurre que vos vas a destruir el secreto bancario buscando mecanismos de aceleración? El proyecto es malísimo, Maxi. No, pero perdón. No puedo discutir de economía con vos, pero realmente el punto de vista central, legislativa es muy malo. Pero por eso yo no me quería detener ahí en el proyecto, por eso quería analizar un poquito más la política. Hablamos recién con Daniel Lechman, un especialista en temas tributarios y demás, que ya está, como dice usted, la AFIP ya tiene instrumentos y de hecho si la AFIP detecta fondos en el exterior no declarados, teniendo en cuenta lo que ya han pasado varios blanqueos en la Argentina, hoy puede reclamarle al evasor hasta el 100% de sus activos, más la penal tributaria, más... Sí. ¿Cómo se te ocurre que vos podés blanquear plata del lavado? ¿Cómo se te ocurre un delito precedente? No existe eso. No, está bien. Por eso. Es una torpeza procesal. Por eso. Yo lo digo con todo respeto. Ya, Maxi, ya no queremos que sean científicos los funcionarios del gobierno, pero que sepan leer y escribir. Es una locura lo que están planteando. Pero usted interpreta que ahí lo que hay es una movida política tratando de encontrar por parte de Cristina una diagonal que le permita salvar el tema de el acuerdo con el fondo, el programa económico que lleva adelante Alberto Fernández y algo que le genere mística en su propio espacio. Así es, lo acaban de decir ustedes con mucha claridad y seguramente con mejor precisión que la que yo puedo imprimirle a mis palabras. Es así. Ellos a todos le van a... Y lo digo con todo respeto, y podemos coincidir con algunos panelistas, y podemos hablar de la fuga, y podemos perseguir a los que fugaron, y podemos buscar la posibilidad de conseguir la prueba y condenarlo, y no me va a encontrar a mí defendiendo nunca una conducta de esa. Ahora, lo cierto es que esto nada más que un chamullo. Es simplemente buscar en el medio, para lo que el kirchnerismo es la tragedia del acuerdo con el Fondo Monetario, una forma de decir, nosotros le ofrecimos a Alberto una forma de pagarle al Fondo Monetario, que era buscando los capitales que fugaron, los recursos que se llevaron, los que evadieron, y el presidente eligió pagarle al fondo con el hambre del pueblo. Es una construcción de un discurso que desde el punto de vista político es maravilloso para ellos, porque hasta ahora le ha dado muy buenos resultados, Maxi, entonces no hay que subestimarlo. Pero aparte por eso no me quiero detener, porque si vos querés recaudar más, hay toda una discusión si la Argentina está en condiciones de, en este momento, en su situación particular, de cargar más el peso sobre los que ya pagan, digamos, sobre los que están dentro del sistema en blanco. Pero claramente Máximo Kirchner podría, desde un primer momento, decir, bueno, prorrogo el aporte extraordinario a los altos patrimonios. Que había un compromiso de que no se prorrogara por parte también del propio oficialismo. Pero sería una forma de recaudar de manera inmediata y obviamente el FMI a cualquier cosa, si hay aumento de impuestos, te pone el gancho enseguida, te aprueba absolutamente todo. Sea eso, sea retenciones, cualquier cosa te firma que sí el FMI. Pero claro, este proyecto es otra cosa. ¿Cómo? ¿Vos crees que en serio el kirchnerismo, Cristina, quiere recaudar para pagarle el Fondo Monetario o quiere construir un relato épico? No, justamente estoy en línea con lo que está planteando Juez, que efectivamente es algo que, a diferencia de esto otro que estoy mencionando, que Máximo Kirchner lo podría haber propuesto, después que lo pueda aprobar, eso es una cosa distinta,
esto no es algo que te vaya a generar recaudación. De hecho, estamos hablando de que muy difícilmente tenga algún éxito en términos de ingreso adicional de recursos, como han tenido otros blanqueos en el pasado. Pero me voy al tema político. Ahí dice, apoyado por el FMI, Alberto Fernández, porque la verdad que ha sido un respaldo del FMI, han tratado de apoyarlo como han podido en todo sentido, ¿no? Y la aprobación del viernes pasado. El presidente tiene finalmente su programa económico, que su ministro de Economía estuvo buscando 2 años. El ministro de Economía no presenta el programa económico después de esa aprobación. Se va a París para no entrar en la interna con el oficialismo. Alberto Fernández reaparece hoy, pero como decía usted, en un tono muy para abajo, hablando y discurriendo sobre las vacunas, sobre distintos temas y no yendo a los bifes respecto a cuál es su plan económico. En la Argentina se gobierna así, digamos, porque te puede apoyar el fondo, pero con el fondo no se gobierna en la Argentina. Vos necesitas consenso político, apoyo, sustento, empezando por tu propio partido. ¿Qué interpreta que está pasando ahí? Le han sacado la escalera a Alberto Fernández claramente. El kirchnerismo ha atentado de la peor manera con Alberto. Ha generado una situación, no toleran lo que Alberto le hizo la semana pasada aprobando el tema del Fondo Monetario y lo han descalzado, lo han desnudado de la peor manera y Alberto lo sabe. El tono de voz, la forma, sus modos, su movimiento, su gesto, explican con claridad que el tipo está desnudo. Le han sacado todos los atributos, lo han vaciado. Él va a tener que reconstruir esta relación y como no tiene autoridad, porque él mismo ha dinamitado su autoridad, estamos en un momento muy complejo. Solo Dios sabe cómo va a terminar, solo Dios y Cristina me atrevería a decir si esta mujer sigue esta escalada con el presidente, porque no sé hasta qué más, qué otra más imagen más de un presidente más abatido puede dar Alberto Fernández que la que nos acaba de brindar recién hablando de temas genéricos que no tienen absolutamente nada que ver con para lo que fue convocada la reunión. Pero bueno, esto demuestra que lo han puesto en el peor de los lugares a Alberto Fernández y habrá que esperar. Capaz que eso que algunos dicen que Alberto no va a hacer, que cederle a algunos ministros, que Cristina lo plantea con claridad, lo va a tener que hacer. Porque si no, no lo veo con autoridad para pararse de ninguna manera, ni siquiera para convocar, porque tampoco es un presidente que diga, estoy pasando por este momento, mi propia coalición de gobierno me ha puesto en un lugar terriblemente incómodo, la Argentina no se merece esta situación, tampoco pide ayuda. Cuando la pidió le pusimos el hombro. Cuando dijo este tema del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, hubo un gran debate dentro de la oposición y decidimos acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario porque entendíamos que este país no podía caer en default. Pero el presidente no pareciera tener ninguna voluntad de pedir de alguna manera que colaboremos. Es todo discurso. Recién lo escuchaba Massa hablando de este escenario, de salir la grieta, pero automáticamente te llevan a lugares muy incómodos, extremadamente incómodos. Sí, se ve ahí un discurso más conciliador. De hecho, planteó más en algún momento, tenemos que ponernos de acuerdo con la oposición en 5 o 10 puntos elementales antes de la próxima elección e inmediatamente salen otros dirigentes del oficialismo a subir la apuesta, no solamente criticando a Alberto Fernández, sino rompiendo cualquier canal de diálogo con la oposición. La sumo a un segundo, juez. También tenemos que decir que la habíamos convocado a la senadora Juliana Di Tulio para que dé su opinión. Había aceptado la senadora, pero bueno, se bajó a último momento. Parece un llamado importante que tenía que responder. Candelaria, ¿querías decir algo respecto a esto y qué se está en este momento comentando en Casa Rosada y en el Senado? Sí, bueno, quería aprovechar para preguntarle al senador juez si él nos puede contar si hay una posición unificada dentro de la oposición respecto a este proyecto o si todavía están debatiendo, porque bueno, en el proyecto anterior, que fue el del acuerdo con el Fondo Monetario, la oposición tuvo mucho debate respecto a si apoyaban o no. Y en este caso ya inició el debate sobre este proyecto que presentaron los senadores de Frente de Todos. No hemos juntado todavía. Nos enteramos ayer a partir de algunos tuits, particularmente de la vocera presidencial, salimos a buscar el proyecto, pero no hemos tenido una reunión, pero mañana tenemos una reunión de bloques para analizar el tema de la postura en la sesión del Consejo de la Magistratura. Seguramente evaluaremos esto, pero las conversaciones que hemos cruzado coincidimos en el abanico amplio que tiene la oposición de que realmente es un tema extremadamente complejo desde el punto de vista de
de la redacción, es inentendible, tiene falencias desde el punto de vista procesal, desde la técnica legislativa, es absolutamente inconstitucional como está planteado. O sea, sí te puedo decir que con la gente que yo me he manejado, con la que he hablado por lo menos con 5 o 6 senadores y con 4 o 5 diputados, con algunos diputados que manejan algunas bancadas, le ha parecido realmente un espanto. Yo por ahí pensé que era una mirada personal mía, pero he hablado con algunos inclusive que manejan el tema económico, el tema tributario mejor que yo, y coinciden en la mirada que verdaderamente es un espanto muy poco sostenible en el debate público, ¿no? Quiero mostrarle, y de paso lo comenta Pablo, pero ya que está el senador juez, venimos contando que hay algunas declaraciones que llaman la atención, ¿no? de personajes del oficialismo, que era impensado que salieran a defender en otro momento a Alberto Fernández. Y más allá de los rencores personales, o porque Cristina no lo llamó, o porque no los apoyó en su momento, o porque no le bajaron dinero desde tal o cual lugar, Delía diciendo quieren delarruizarlo a Alberto Fernández, quieren convertirlo en alguien que es inepto para gobernar, ¿no? Hablando del propio oficialismo. Y fíjense esta declaración, ¿no? que apareció en algún medio, en alguna radio local, por eso en una radio local, no sé, en una radio del sur, en una radio de Río Gallegos, Lázaro Báez, desde su prisión domiciliaria, diciendo que efectivamente Alberto Fernández hay que apoyarlo, que no puede ser lo que están haciendo Cristina y el kirchnerismo con Alberto Fernández. Tiene que dejar estas peleas internas, le guste o no le guste. Y las peleas internas siempre hacia los egos personales y no a los objetivos que, por ejemplo, Néstor tenía claro que era el país. Hablar de Argentina. La opción es la Argentina. Acá no podemos estar a ver si Cristina es la mejor referente o Alberto es la mejor referente. Si no, Cristina no tendría que haber ido a buscar a Alberto, si no le gusta Alberto. Eso se debió haber acordado antes. Hoy Alberto tiene 2 años más de mandato y como buenos demócratas que deberían ser, y como todos los argentinos tratamos de vivir en democracia, debemos respetar este pedazo de historia que aún le queda transitar a Alberto como corresponde, ayudarlo a terminar su mandato, y luego el pueblo argentino va a ir de vuelta a elecciones libres y elegirán lo que considere la mejor opción. Pero el peronismo tiene que empezar a crear nuevos liderazgos. Yo creo que el peronismo tiene que hacer una interna profunda, y eso es lo que nos va a curar. Seguir con esta dosis de representación personalizada no tiene sentido. Bueno, uno dice, bueno, debes estar muy débil o muy frágil para que salga. Obviamente no sé si le conviene a Alberto Fernández o no que lo apoye Lázaro Báez, porque es lo mismo que no sé, que lo apoye Frankenstein, la momia y sigue la lista. Pero de alguna manera me parece que está percibiendo que, bueno, que la situación puede terminar muy mal, ¿no? Si se sigue subiendo la apuesta. Juez. Quiero rectificar mis conceptos que dije recién de Alberto, que lo vi muy caído. La verdad que tiene una fortaleza increíble, porque debería haber estado llorando. Si el único acompañamiento es de Lázaro Báez y de Delía, la verdad que tenemos un presidente con un coraje increíble, tendría que haber estado llorando hace media hora atrás. Es un espanto, viejo. Que te tenga que poner el hombro tamaño bandidos, semejante sinvergüenza, que tenga que apuntalar tu gestión un tipo que no puede justificar un sinvergüenza marca cañón. Como Lázaro Báez le debería dar vergüenza al presidente. Esto habla de la debilidad. Ahí se explica con claridad meridiana, y Lázaro no lo debe hacer por cariño a Alberto. Claramente debe estar pidiendo algo a cambio. Pero más notorio no podría ser la debilidad de este presidente. Sí. Un presidente que lo sostenga la palabra de un condenado, de un delincuente confeso como Lázaro Báez, la verdad, flaco favor le hace, ¿no? Sí, no, ahí yo lo que decía, claramente el presidente tiene el apoyo de la mayoría de los gobernadores, de sindicalistas, de Sergio Massa. La pregunta es, bueno, si él tiene el liderazgo. Cuando mostraba el tema de Delía o Lázaro Báez, es
algunos que vienen, que son intrascendentes en el ámbito de la política, pero vienen de una cercanía muy grande con el kirchnerismo, pero que están percibiendo que la situación es verdaderamente muy compleja, ¿no? En términos de debilitamiento de la autoridad presidencial. Raro que eso no lo perciban primeras figuras del kirchnerismo. Estamos hablando no solamente de Máximo Kirchner en la cámpora, sino también el propio Sergio Berni, que ha dicho en el día de ayer también cosas muy, muy duras con el presidente, ¿no? Básicamente que está desconectado de la realidad, que son 5 amigos los que están jugando con el poder en este momento. Y el presidente se respalda, el gobernador con el que más se respalda es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y si hay ministros que más lo lastimaron al presidente, son 2 ministros de la provincia de Buenos Aires. Uno es Berni y el otro ha sido el pueblo de la Roque. Claro, sí. Y no escuché al gobernador de la provincia de Buenos Aires que salga a desautorizar a sus ministros. Estamos en una situación compleja, Maxi. Nosotros estamos acostumbrados que cuando el peronismo gobierna tenemos tendencia a minimizar los hechos institucionales. Pero es un espanto lo que está pasando, realmente un verdadero espanto. Que un ministro provincial de la provincia más importante lo esmerile al presidente de la nación de la forma que lo hace, la verdad, en cualquier otro sistema democrático sería por lo menos un sistema de alarma, prendería algunas luces del tablero, pero acá no pasa nada, porque de última tenemos que acostumbrarnos que estos son modos normales de la democracia y la verdad que no lo son. Juez, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Luis Juez. Yo voy a hablar con Flor Halfon de la ley de alquileres, qué se quiere hacer, si va a haber alguna modificación o no. Vamos a hablar del tema precio de los combustibles. Cerrame, Facundo, esto que estábamos hablando. Creo que vos diste la clave, bueno, cuando el juez te planteó justamente el problema, vos diste la clave. El problema es que ese peronismo con ganas de apoyarlo a Alberto, que incluso con deseos de diferenciarse en muchas ocasiones del liderazgo de Cristina, te diría casi de tiempos inmemoriales, ¿no? Probablemente desde el 2007, 2008, cuando su gobierno nació, no encuentra liderazgo. No ha encontrado un liderazgo del 2007 en adelante. Cuando emergió algún liderazgo se ha tenido que ir del espacio político, como fue Sergio Massa en el año 2013, que se tuvo que ir por afuera de ese espacio político. Hubo algunos intentos que no funcionaron, el de Florencio Randazzo también 2017, y las elecciones del año pasado, y el presidente no ha logrado constituir ese liderazgo. Porque el liderazgo en el peronismo se constituye con los votos. No hay liderazgo morales. En el caso, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, por supuesto que tenía un liderazgo que había nacido en su origen electoralmente, pero después de su salida al gobierno, todo el mundo sabía que Alfonsín no era una garantía electoral, pero ejercía un liderazgo intelectual, moral, político sobre el conjunto del partido, que el partido incluso estaba dispuesto a acompañarlo en acciones que sabía que tenían un costo político muy alto para su partido, el Pacto de Olivos y otras tantas decisiones que tomó Alfonsín. Esta idea de que Alberto Fernández, la lapicera, le iba a dar el liderazgo, no estaría ocurriendo. No estaría ocurriendo. No, pero lo que sí, déjame marcar algo, Maxi, de lo que estamos hablando, porque es que está puesto mucho el foco en la interna, que es cierto, que está a la vista y que es así, y que perjudica mucho las decisiones en materia de política económica, etcétera. Ahora, yo veo que, por ejemplo, recién Luis Juez, o lo escuchaba hoy, declaraciones de Martín Lustó, criticando el proyecto que sale de ley del Senado, criticando las políticas económicas del gobierno en torno al acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué propone la oposición, que es la principal responsable de esta situación que estamos atravesando, para acordar o para pagarle al Fondo Monetario? Pues son todas críticas y no hay una propuesta concreta. O cuando uno escucha otros espacios de la oposición, ya no solo de lo que es el PRO, el radicalismo, sino más a la extrema derecha todavía, representado por Javier Milei o que sea, ¿cuáles son las propuestas? La dolarización. Digo, uno escucha acá pavada que no tiene ningún sentido. Entonces, están absolutamente vacías de contenido. Se entiende que en esta situación de conflicto político interno dentro de la coalición gobernante haya el espacio para eso, pero cuidado, como advertencia a la sociedad, digo, porque estamos atravesando una situación muy delicada, con un cuadro económico, vos lo sabés muy bien, Maxi, que está al borde del colapso. Digo, vamos a una inflación en marzo mucho más alta de lo que vinimos de ver en febrero, y en abril probablemente más alta aún, en un contexto internacional muy complejo, que requiere de medidas muy profundas. Bueno,
Hoy está este conflicto dentro del oficialismo, que es cierto, pero cuidado con los espejitos de colores, porque desde la oposición se critica, se dice una cosa. Pero si es la oposición la que le dio los votos para que Alberto, para no poder entrar en default. El problema es con el kirchnerismo, la Agustín. situación que hoy tenemos, y lo único que hace es criticar y no genera una propuesta. Está bien, pero respecto a lo que pasó, pero para ponerte objetivamente, es la oposición la que le dio la salida a Alberto. En la votación del acuerdo con el Fondo Monetario, diciendo que era un desastre desde su punto de vista. Pero no le dio los votos. Absolutamente nada, pero que querían evitar el default. Pero el problema lo tiene mucho más seriamente con los legisladores que responden a Cristina que con la oposición que lo viene sosteniendo. Pero hay información. Lo que estoy diciendo es que no hay propuestas concretas hoy en materia de política económica. Estoy sin tiempo, ¿no? Pero el presidente tiene un programa económico, lo acaba de aprobar el viernes el FMI en Washington. Ese es su programa económico. Lo insólito es que el presidente no defienda con su ministro de Economía ese rumbo económico, que detrás de eso se alinea al menos el gobierno. No quiere que se alinee la oposición en el programa económico del gobierno. Sería programa insólito. de casi nula posibilidad de cumplimiento. Bueno, está bien, pero lo que estoy diciendo es, hay una lógica de la política económica que es distinta a la que tenía el kirchnerismo. En otras el tipo de cambio, tasa de interés real positiva, achicar el déficit fiscal, ajuste monetario. Eso más o menos lo vas a tener que cumplir, esa orientación. Y me parece que eso es lo que se está impugnando dentro del propio oficialismo. La oposición, y después vamos a hablar, hoy creo que estamos poco tiempo respecto a que aparecen cualquier cosa, como proyectos dolarizadores que son insólitos, de instrumentar, sentido. Después hay toda una discusión entre los economistas, pero de instrumentar en este contexto. Habla también que ante la interna feroz del oficialismo, no marca un rumbo, también hay desconcierto en la oposición. Claro, todavía no hay una agenda de la oposición que aspira a ser gobierno, una agenda clara de lo que va a hacer. Pero claramente la responsabilidad principal en este momento del oficialismo, que tiene todavía 2 años de gestión. No, está claro, pero digo, para poner en la comparativa y que quede claro, digo, en un contexto económico como este, salir a hablar de dolarización es una pavada, pero que no tiene absolutamente ningún gollete, no se explica, es ridículo. Lo voy a explicar. Sin embargo, es a la agenda de la oposición. Hoy estamos con poco tiempo, lo voy a explicar mañana lo que está sucediendo con eso y también cuáles son las posiciones dentro de la oposición respecto a esto de dolarización sí o dolarización no. Gracias a los dos, muy amable por haber estado acá. Vamos volando la tanda, ya volvemos. Bueno, rápidamente, faltante de combustibles. Sí, alerta máxima, Maxi. Tanto en los usuarios de combustible, usuarios vos, yo, cualquiera que tiene un auto, una camioneta y va a una estación de servicio, atención, porque en muchas estaciones de servicio del interior están cuotificando, no te están llenando el tanque, están vendiendo algunos 2.000, 2.500 pesos porque ya es un hecho la falta de combustible. Pero otro aún tema, en la provincia de Buenos Aires. No menor, sí, tiene que ver con la falta de gasoil, que ya se vende a volúmenes más grandes para el campo y está faltando en un momento clave porque está arrancando la cosecha de soja. Siempre decimos que más del 50% de las exportaciones vienen del complejo oleaginoso y hoy por hoy está costando conseguir gasoil. Tiene que ver esto con la escasez, tiene que ver esto con que Argentina no produce todo lo que importa, consume en esta época del año. Es un tema. Exactamente. En estos días. Flor, se está discutiendo la nueva ley de alquileres o la modificación de la actual ley de alquileres. Empieza a discutirse. La oposición está pidiendo desde Juntos por el Cambio una sesión para la semana que viene, para el 5 de abril, para derogarla directamente. ¿Te acordás que fue un tema de campaña? Oposición y oficialismo estaban diciendo hay que derogarla, hay que pensar en otra. Recordemos rápidamente el panorama. La ley que se aprobó en 2020 lo que establece es 3 años de contrato, habitualmente eran 2, una renovación, sin detalles de la renovación, pero un aumento anual, solamente un aumento anual, y ese aumento anual tiene que estar basado en el RIPTEN, este índice que mezcla inflación y aumento de el índice salarial en blanco, digamos, estable. Exacto. ¿Qué es lo que se propone ahora, por lo menos en el proyecto del diputado José Luis Gioja? Porque hay un montón de proyectos dando vueltas. Por un lado, plantear un tope a los alquileres, porque lo que no establece esta legislación es el precio base de los alquileres. Entonces te podés encontrar con una misma regulación para un departamento muy parecido a otro, pero que cuesta por ahí el doble. Entonces lo que plantea es no más del 10% adicional al ajuste que corresponde por la ley que hay hoy. Es decir, que si vos vas a renovar
o si viene otra persona al mismo departamento, se tiene que probar con el contrato anterior que no sea más del 10%. Y después plantea el tope de aumento del 20% adicional para el último precio, esto en el caso en el que entre una persona nueva a un departamento y que le entreguen el contrato anterior. Recordemos que el problema más grande de lo que se está viviendo ahora tiene que ver con que, como un montón de dueños consideraron que no era negocio poner el departamento o la casa en alquiler en estas condiciones, entonces lo sacaron del mercado. Entonces el mercado está muy chico. Claro. Entonces decide quién quiere y además la ley, que es buena para los inquilinos, si no hay oferta y si no se cumple, no funciona. Entonces no es buena para nadie. Ese es el debate. Otro de los planteos que hace esta ley es que se mantenga esta duración de 3 años y la actualización en base a la inflación y a la evolución de salarios. Esto los dueños de los departamentos están en contra, así que difícil que se mantenga. Se impulsa un impuesto a las viviendas ociosas. Esto es algo que se está discutiendo desde hace rato. E incluye un beneficio fiscal a los locadores sobre el impuesto a los bienes personales. Y además piensa en los monotributistas para que no tengan que presentar ese recibo o factura que hagan cada mes, pues no es tan fácil para el monotributista dar cuenta de que tienen un trabajo fijo. Así que vamos a ver, se está dando esta discusión desde hace rato, se estaba dando incluso en una mesa que había organizado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, porque la idea es que estén todas las partes de acuerdo para una nueva ley. Ahí la clave es que en este tipo de mercados, está claro que en la Argentina, donde tenés un mercado en blanco y una parte muy grande informal, lo que no tenés que generar es cosas que en el papel parecen muy lindas, pero en los hechos retraen la oferta y disparan los precios. Exacto. Generan una situación donde el inquilino termina pagando cualquier precio. En todo caso, podés jugar con incentivos. Si vos querés blanquear, un poco lo que estamos hablando acá también del blanqueo anterior, si vos le das un incentivo al locador, digamos, para poder blanquear esas operaciones, porque le bajaste impuestos, por lo que sea, bueno, eso puede ser un incentivo también para que pueda haber una mayor oferta. Pero bueno, es un tema complejo, lo vamos a seguir discutiendo. Sí, claro, hay mucho para hablar sobre esto y mucha preocupación por esta gente que no lo registra y también por lo que puede pasar con la gente que no accede a la vivienda. O sea, no hay una política clara del acceso a la vivienda. Gracias, Flor. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de dónde está Macri en medio de toda la ebullición política que hay hoy en la Argentina. Ya volvemos. Bueno, Pablo, ¿en qué anda todo esto? Vamos Macri? a lo importante, Maxi. No pasa nada en el país, los líderes políticos no hace falta que estén acá. Mauricio Macri está jugando el torneo internacional de bridge, el mundial de bridge. Bueno, hoy hubo una jornada importante. Argentina tuvo una participación destacada. Primero vamos a ayer. Ayer había perdido, terminó en el 4º lugar. Básicamente, de los 3 partidos que jugó el equipo argentino, ganó uno, que uno de los que participó Macri. Macri perdió uno y ganó uno sin Macri. Quedó en el 4º lugar, pasó a la siguiente ronda Mauricio Macri. Hoy, el que jugó Macri, que fue contra Estados Unidos, lo perdió. Y a su vez el equipo argentino ganó otros 2 partidos. Uno contra Bélgica y uno contra Guadalupe. Bien, ese es el resultado, con lo cual el equipo argentino quedó en la 9ª posición en el ranking. Sigue avanzando en el lugar, por ahora no queda descalificado. Vamos a ver cómo sigue la evolución. Macri jugó, te repito, un partidito. Engancho esto con todo el tema de la interna de Juntos por el Cambio y cómo se alinean la reta en esa interna. Y también, si bien mañana vamos a hablar del tema de dolarización, lo que pasó con Gerardo Morales y los proyectos que en Juntos por el Cambio están dando vuelta de dolarización. Bueno, a ver, Juntos por el Cambio tiene un problema, que es que lo están corriendo por derecha. Milei empieza a subir en las encuestas y eso hace que muchos diputados, senadores, dirigentes quieran plantearse en un lugar corriéndose también a la derecha. Un diputado que responde a Martín Lustó presentó un proyecto para dolarizar la economía que había sido una propuesta original que la tiró hacia el aire de Javier Milei. Bueno, eso inmediatamente salieron al cruce. Gerardo Morales, por un lado, rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Sí, muy duro planteando la posición del radicalismo. A su vez, Fernando Iglesias, que tampoco se sabe bien dónde está parado, pero salió más duramente a criticar a Gerardo Morales con una agresividad bastante inusitada. La coalición cívica también salió a repudiar el proyecto de la dolarización. Martín Lustó tuvo que salir a aclarar que si bien este diputado es de él no está de acuerdo, que el diputado se cortó solo.
hay mucho ruido en Juntos por el Cambio, tanto ruido que hoy, a esta hora, mientras estamos nosotros acá, hubo que hacer una reunión de emergencia entre Gerardo Morales y Patricia Bullrich, como presidentes de los dos partidos principales de la Unión Cívica Juntos por Radical el y del Cambio, PRO. más Maxi Ferraro también, por supuesto. De la coalición cívica. De la coalición cívica. Inventaron una jornada contra el narcotráfico, ¿viste? Algún seminario que se inventa para ver cómo podemos mostrar una foto. Lo cierto es que hoy en Parque Norte, a esta hora, están reunidos los tres en esta jornada contra el narcotráfico. Lo importante es la foto. Gerardo Morales, Patricia Bullrich, para bajar las tensiones entre halcones y palomas. Gracias, Pablo. Se quedan en A24, ya llega Roberto Funes. Nos reencontramos mañana. Chao, pásenla bien.